En Efesios capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de la persona del Hijo eterno de Dios, que vino y se encarnó y tomó un cuerpo. El Hijo eterno de Dios, una vez encarnado, se llamó Jesús. No era Jesús desde antes, era el Hijo eterno de Dios, unido a la Trinidad. Él es, ha sido y será siempre Dios. Pero vino a la tierra y tomó un cuerpo y llamó su nombre Jesús. Su padre le puso el nombre, no se lo puso María ni José. Jesús, que quiere decir Salvador. El Cristo, el que desciende del cielo, el que bajó del cielo, el cumplimiento de la profecía. Por eso vemos lo que dice aquí en Efesios capítulo 11, dice: y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, hay un propósito en cada uno de estos ministerios. En todos ellos, cumplir la voluntad y el propósito de Dios para su iglesia, que es edificarla, que es llevar la obra del servicio a todas las gentes, mostrando quién es Él. Por eso encontramos que en el libro segundo de las Crónicas 20:20 vemos una porción de la palabra que comprueba lo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a decir al apóstol Pablo como su portavoz. Pablo, un apóstol que portaba la voz de Dios y la escribió, dirigido por el Espíritu Santo, y dijo: Cristo mismo nos constituyó apóstoles y profetas. Por eso dice aquí en segundo de Crónicas 20:20, segunda parte, vamos a comenzar a leerlo todo completo. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, no se te olvide, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El domingo anterior de este domingo, hace 8 días, el Señor nos habló precisamente de las recompensas que Dios tiene a través de su voz profética, a través de sus profetas. Y hoy continúa el Señor hablándonos de estas recompensas. Y esta recompensa comienza cuando tú escuchas y oyes la voz que te dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Por eso hemos estado mencionando que los profetas son aquellas personas que hablan en el nombre de Dios, a quienes Dios invistió o revistió de poder y de autoridad para comunicar a los hombres su voluntad, sus propósitos. Son voceros de Dios, son portavoces de Dios, y en una palabra simple, son los profetas de Dios, los que hablan la palabra que Él quiere, que Él puso en sus bocas. Todos en algún momento de nuestras vidas
hemos recibido una palabra profética, la cual se ha cumplido al recibirla con fe, creyéndola. Por ejemplo, hay una palabra en Hechos 16:31. Ahí está escrita, una palabra profética que la hemos oído, que la hemos escuchado. Dios nos las ha hablado. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una palabra profética que un día yo recibí. Creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Hay una palabra. Entonces hay muchas palabras proféticas que el Señor nos ha dado. Otras palabras proféticas las hemos conocido, las cuales se cumplieron ya. Otras se cumplirán. Por ejemplo, esta que acabo de leerles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para muchos, esta palabra profética ya se cumplió. Fueron salvos ellos, fue salvo su esposa y fueron salvos sus hijos. Otros han recibido a Jesucristo nada más él. Ella todavía no se convierte, la esposa, pero alguno de sus hijos ya se convirtió. Y así va la palabra profética cumpliéndose en la medida de que aquella persona la crea. ¿Por qué? Porque viene un reto de la palabra profética de Dios, que a veces está condicionada a una palabrita de 2 letras que se llama fe. Por eso, y hay otras profecías que ya se están cumpliendo, otras se van a cumplir totalmente, pero otras se van a cumplir, las creamos o no las creamos. Porque son palabras proféticas que Dios ha dicho que no dependen de lo que tú puedas creer o no creer. Lo importante es que la palabra profética que viene de Dios siempre tendrá cumplimiento. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, era una palabra que fue dada 700 años antes de que viniera Jesucristo. Después de que vino Jesucristo han pasado 2000 años. Estoy hablando que esta profecía en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, se dijo hace 2700 años y el día de hoy está cumplida total y cabalmente. ¿Por qué? Porque dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Dice que un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Quiere decir que aquel niño que nació en Belén estaba profetizado 700 años antes de que naciera, de que era el Hijo de Dios, que iba a venir como un niño y que nos era dado. Pero que ese niño un día iba a nacer y estar aquí entre nosotros, y iba a ser llamado Hijo de Dios, y era Dios fuerte, era Dios el Hijo eterno, Jesús. Y además es llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él dijo: mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay profecías, esa profecía se iba a cumplir, creyéranla o no la creyera la gente que la oyera. Y se cumplió. Y así hay muchas profecías que se están cumpliendo, otras se van a cumplir y otras están por cumplirse. Pero lo único que me llena de gozo es que cada palabra profética que Dios ha dicho a través de sus siervos se está cumpliendo, se va a cumplir en tu vida y en la mía. Por eso, en muchos de los estudios bíblicos, en las casas de bendición, o aquí los martes y los domingos, escuchamos palabra profética, palabras que traen bendición proféticamente para nuestros matrimonios, para nuestras finanzas, para nuestra sanidad, sobre nuestros hijos, palabras proféticas
a nuestra familia. Y hoy que estamos aquí, oímos la voz de Dios que acabamos de leer, que dice: crean a mis profetas y seréis prosperados. Quiere decir que hay recompensa de parte de Dios al creer sus palabras y a través de sus profetas que Dios nos da. La recompensa de Dios a través de sus profetas hará que tú o que usted esté en el lugar correcto, en el momento correcto. La palabra profética, cuando te dice cree en el Señor Jesucristo serás salvo y tú y tu casa, es que el día que recibas esa palabra poderosa, estabas en el lugar correcto y en el momento correcto. Por eso la creíste y aquella palabra cobró vida y empezó a obrar salvación en tu vida y en tu hogar. Cuando alguien ha creído la palabra profética de Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Es una palabra profética, y la palabra profética la leemos aquí los martes, la leemos los domingos, la lees tú en la casa leyendo la palabra, y es Dios hablándote a ti. Los profetas son los escriturales. Los profetas pueden ser un predicador, puede ser un audio que estés escuchando o un video que estés viendo en el internet. Cuando es palabra de Dios, aquella palabra se va a cumplir tarde que temprano en tu vida si tú has confiado y has depositado tu fe en ello. Por eso podemos entender que esta bendición que se sigue dando el día de hoy es para hoy. Es para que tú le escuches hoy, para que recibamos hoy nuestro milagro y extendamos con poder en fe el reino de Dios, declarando que lo que Dios ha dicho se cumple. Repite: lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Nunca te va a fallar. Amén. Estamos viendo que hay recompensas y hoy Dios nos va a hablar de una recompensa que se llama la recompensa de la provisión. Hay muchos nombres que Dios mismo se puso o se identificó con ellos en la Sagrada Escritura. Uno de ellos es Jehová Jireh. Jehová Jireh, que quiere decir el que provee. Yo soy el que provee. Yo soy el que te da tu provisión. Ahora, ¿qué entendemos por provisión? Cuando se sufren problemas económicos, alimentarios, o por incapacidad física, o por catástrofes naturales como ciclones, huracanes, se necesitan suplir necesidades que existen en estos casos. A esto le llamamos que se necesitan provisiones. Y la provisión es variada según las necesidades que se encuentren en aquella circunstancia que se esté viviendo. Puede ser ayuda económica. A veces en los ciclones dicen: se abrió una cuenta en tal banco, deposite usted. Lo que necesita la gente es comida, lo que necesita la gente es cobertores, lo que necesita la gente es agua. Pero cuando tú no puedes llevar el agua y los cobertores, puedes dar una ayuda económica en una cuenta y la ayuda se va a convertir en la provisión materializada de aquella provisión que tú depositaste como dinero. Entonces vemos que esto puede suceder a gran escala cuando hay un terremoto en una ciudad, en un área o en un territorio. O puede suceder en tu vida personal, o está sucediendo en tu familia el día de hoy. Pero vimos hace unos momentos que esta bendición se sigue dando en este tiempo. La palabra profética de Dios sigue llegando para hoy.
quiere decir para este momento, en el ahora, aquí, hoy, Dios puede responder a tu necesidad, porque Él es Jehová Jireh, el que provee. Dios bendice a través de su palabra profética a aquellas personas o familias que han confiado y que han creído a su voz. Ahora es el tiempo de ver las bendiciones sobre las iglesias que están atentas y expectantes de escuchar su voz. Quiere decir que si en lo personal Dios bendice, algunos de ustedes en lo personal lo han creído, vas a tener la bendición de Dios. Si como familia se unen y están creyendo esto, van a tener la bendición de Dios. Pero ahora estamos hablando de la familia Mijes, de una familia espiritual, de una familia a la cual Dios ha comprado con su precio de sangre de su Hijo Jesucristo y nos ha unido en este lugar para ser la familia espiritual Mijes. Es mi casa, es mi familia, y Dios está hablándote a ti para que si crees sus palabras proféticas, como familia, como Mijes, vamos a tener grandes bendiciones en todas las áreas que como familia necesitamos cubrir y desarrollar. Por eso es tiempo de ver las bendiciones sobre la iglesia Mijes si estamos atentos para escuchar su voz. Dios tiene hoy abundante provisión para nosotros que somos su pueblo. Un pueblo que cuando yo llegué y empecé a escuchar las alabanzas y empezamos a alabar, y cuando estábamos cantando la última alabanza de como en el cielo, así también aquí, que se cumpla tu voluntad, como en el cielo, y estábamos clamando, 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 clamando. ¿Sabes qué era eso? Una palabra profética que estábamos pidiéndole al Espíritu Santo que se cumpliera hoy. ¿Por qué? Porque el Señor, dáselo fuerte, no te quedes atorado. Porque el Señor escribió en su palabra y dijo que nosotros oráramos: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que la voluntad que Dios tiene en el cielo es que todo sea de bendición. Yo no coincido que en el cielo haya una pizca, una mota de polvo de maldición. No la hay, porque es el cielo. Y en el cielo todo es perfección, en el cielo es santidad, en el cielo todo es bendición. Todo lo que se pueda respirar, oír y ver es bendición. Por eso todo lo que Dios desea para los habitantes del cielo es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y lo que Él tiene, lo que Él desea es siempre lo más maravilloso. Y Él quiere que eso que sucede en el cielo se cumpla aquí en la tierra, y no nada más en la tierra, en tu persona, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Ese es el deseo de Dios, que se cumpla su voluntad, así como en el cielo, así también se haga aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. Por eso vemos que cuando habla y dice que nosotros creamos y confiemos en sus palabras, y dice la segunda de Crónicas 20:20 que acabamos de leer, dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Estamos viendo la segunda parte, la última parte. Y estaréis seguros, y estaréis seguros. Cuando yo escucho esa voz profética que Dios nos está dando: crean en mi palabra y estaréis seguros. ¿Qué entiendes por estar seguro? Precisamente que en toda circunstancia y en todo peligro, contra todo enemigo y contra toda adversidad, tú y yo estaremos guardados seguros. Todo enemigo, toda circunstancia, toda adversidad, todo peligro. Y al decir toda circunstancia, ¿qué problema tienes?
¿Qué necesidad hay hoy en tu vida? ¿Qué problema hay en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones con tu esposa y con tus hijos? ¿O qué problema tienes en tu trabajo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo? ¿O qué problema legal traes con algún juzgado en alguna situación, de alguna demanda? No sé lo que puedas tener. Pero el Señor te está diciendo hoy que creas en Él, creas en su palabra y vas a estar seguro. Porque Él tiene la provisión. Y la provisión quiere decir que en cualquier calamidad, en cualquier circunstancia, en cualquier problema que tú estés teniendo, Él va a proveer lo que te haga falta. Por eso encontramos bendiciones que Dios da. Vemos, por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 17. En el libro Primero de los Reyes, capítulo 17, encontramos la voz profética. Acuérdense que Dios nos está hablando de la recompensa de aquellos que creen a sus profetas, porque sus profetas lo que hablan es su palabra, su propósito y su voluntad. Como quien dice, cuando oyes la voz profética de Dios a través de una profetisa o de un profeta, vas a escuchar la voz de Dios que quiere bendecirte siempre. Y aquí encontramos en el capítulo 17, versículo 1 lo siguiente. Voy a leerles la palabra. Dice 17:1: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí nosotros podemos entender una cosa importante. Elías era un hombre como tú y como yo. Siempre pensamos que los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando habla algún profeta, eran alguien especiales, como personas. No, eran como tú y como yo, solamente que ellos tenían una comunión con Dios. Y Dios los había escogido para hablar la palabra a través de él. Ellos recibían la unción del Espíritu Santo sobre de ellos. En el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes, los reyes y los profetas eran los que tenían la unción y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Quiere decir que aquella autoridad que recibían venía por la presencia de Dios a través de ellos, en ellos, y a través de ellos Dios hablaba sus palabras. El apóstol Santiago dice en el capítulo 5 de Santiago, encontramos lo siguiente. Santiago 5, creo que es versículo 17. Vamos a buscarlo. Santiago 5, 17, nada más para aclarar una posición importante que el Señor nos quiere hablar. Santiago 5, 17 dice: Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que era una persona como tú y como yo. Era un hombre que se enojaba. Era un hombre que temía.
Era un hombre que lloraba, era un hombre que podía sufrir, era un hombre, no era Superman, que las balas le rebotaban y que nunca, no. Eso son cuentas, historietas. Estamos hablando de que Elías era un hombre que era un siervo de Dios. Amaba a Dios, servía a Dios, y Dios lo ungió como profeta para que hablara su palabra. Pero el día de hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, viviendo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dio a su Espíritu Santo para morar en nuestro corazón, y fue puesto como un sello poderoso para demostrar y probarnos de que somos hijos de Dios. Por eso dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces vemos que a un hombre que es un profeta. ¿Por qué nos está llevando Dios a esto? Porque desde el año pasado Dios nos dio una palabra para el 2018. Una palabra de prosperidad y victoria. Pero esta palabra de prosperidad y victoria se va a cumplir en la medida que nosotros echemos a andar todas las profecías que se nos han dado, como personas, como familias, como iglesia, y aún más las que estés leyendo y que Dios te sigue hablando cada domingo, cada martes, en cada estudio bíblico en la casa de bendición. Estás escuchando palabras proféticas que dan los que pronuncian la palabra, los que predican la palabra en la casa de bendición. Son palabras proféticas que Dios está fluyendo a través de ellos. Tienes que poner atención, clamar, y entonces vas a ver la prosperidad venir a tu vida si entras escuchando la voz de Dios y obedeciendo cada una de sus palabras, no dudando, porque el que duda, dice la Biblia, como dice el mismo Santiago, el que duda es como las ondas del mar que van de un lado para otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Qué fuerte, pero qué claro, qué importante. Por eso dice, creed a Jehová y seréis bendecidos, seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces quiere decir que en ese momento nosotros encontramos aquí a Elías. Dice, se secó el arroyo. Pero ¿qué había pasado? Cuando él decretó la palabra y dejó de llover, había la esposa de Acab. ¿Qué quería hacer esta mujer cuando supo que ella estaba destruyendo toda la fe en Dios, la fe en Jehová, el Dios de Israel? Ella había traído a Baal, le había erigido templo y le hacía que todo el pueblo se desviara de la fe del Dios de Israel, y hacía que adoraran a aquel Dios falso. Pero una mujer que tenía dominado a Acab. Y esa mujer es conocida como Jezabel, y desde entonces se ha quedado una etiqueta a toda aquella persona que pretende dominar a otra para usurpar el poder que no le corresponde, la autoridad que no le responde. Les llaman Jezabeles a esas mujeres que luchan por el poder en la casa y en la autoridad del varón. O algunos Jezabeles que quieren la autoridad en la iglesia, que quieren ocupar la autoridad pastoral, cuando Dios no los ha llamado, pero lo quieren y quieren dominarlo también. Hay espíritu Jezabel en los hombres. Pero no vamos a entrar, un día vamos a predicar de Jezabel y qué es lo que hace y cómo destruye, cómo este espíritu está destruyendo hogares y familias. Pues ahí estaba esta mujer, esposa de Acab. Inmediatamente empezó a perseguir y a matar a todos los profetas de Dios. Elías estaba acá y Dios sabía lo que iba a hacer Jezabel. Por eso le dice, ve y escóndete. Ya acabas de declarar una palabra profética que va a venir para que el pueblo sepa que yo
soy Dios. No que Elías era el Dios, no que Elías tiene el profeta. Elías declaró la palabra de Jehová. Por eso él le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a haber. Así lo decretó Dios, así le dijo Dios, dilo, así lo hizo él. Pues se escondió y dice, yo te voy a alimentar, voy a enviar a los cuervos. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios lo mandó a algún arroyito que fue el último que quedó, antes de que se secara todos los arroyos que había en la tierra de Israel, porque no había caído lluvia. Tú puedes entender una cosa: creerle a Dios es creer que Él puede obrar milagros en las situaciones más difíciles y más desesperadas. Él puede usar hasta unas aves para alimentarte. Y Él usó a estos cuervos para que le llevaran carne y pan. De alguna forma se la llevaban, no sabemos qué hacen estos. Dicen que los cuervos se paran y ven la comida y se la llevan en las ventanas, en las casas, en las panaderías. No sabemos cómo, pero Dios proveía para que aquellos cuervos le llevaran su comida a Elías, el profeta. Tú debes de creer que Dios es tan poderoso para obrar milagros de la forma más insospechada. Tú a veces piensas que estás en el peor lugar, en la peor circunstancia. Dios puede hacer que cuervos te lleven tu alimento y tu comida. Y luego dice que después vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda de que te sustente. El profeta muchas veces es perseguido, muchas veces es ofendido, muchas veces es el más mal comprendido, porque a veces le toca declarar palabra, como en este caso. No era una palabra de tanta bendición para la nación de Israel, pero era una palabra que no traía aparentemente lo que nosotros siempre esperamos de los profetas, que sea una palabra de ánimo, de aliento, de exhortación. Esto es bueno y eso es lo que Dios dice para los profetas. Rara vez Dios utilizaba un profeta para decir una sentencia como en este caso, pero lo encontramos. Entonces un profeta que daba esta palabra venía inmediatamente a la persecución. Entonces Dios lo guardó y Dios lo mandó y luego le dice, ya salte de aquí porque no hay agua. Entonces vete a la tierra de Sidón. Y ¿saben qué? Casualmente era la tierra de Jezabel. Jezabel era de la tierra de Sidón. De tal manera ahí lo manda. Se quedaría Elías, dijo, ¿cómo me estás mandando allá donde están sus parientes, sus amigos? Y cuando sepan que yo estoy por allá, van a denunciarme y me van a alcanzar. Tú tienes que creer la palabra de Jehová para que seas bendecido. Y de tal manera que él creyó, él siendo el profeta, creyó y se fue. Y dice que cuando llegó a la orilla, a Sarepta, ahí de Sidón, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquella mujer estaba recogiendo leña y dice que se fue para traerle el vaso de agua, y cuando iba regresando, te dio la espalda, le volvió a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Quiere decir que de alguna forma había una hambruna, había una escasez, o estaba afectando de alguna manera la economía de aquella región, la escasez que había en Israel. Y ella estaba sufriendo aquello. Y era viuda y era con un hijo. Y le dice, nada más tengo un puñado de harina, de aceite, para eso recogía yo estas varas, estos leños, para preparar ese pan. Y una vez que lo preparemos, es lo último que nos queda, dejarnos morir.
Era una circunstancia difícil, era una circunstancia cruel, era una circunstancia imprevisible en la vida de muchas personas. Cuando llega el punto y dices, no tengo trabajo, no tengo para comer, no tengo más que dejarme morir. Y dijimos que Dios es el Dios que provee, que hace provisión cuando el tiempo de calamidad, cuando el tiempo de caos, cuando el tiempo de escasez, cuando el tiempo de pobreza y de miseria. Si tú eres una hija o un hijo de Dios, nunca tengas temor, porque Jehová te está diciendo hoy, palabra profética para tu vida: no te faltará comida, ni techo, ni sustento, por cuanto eres mi hijo, dice Jehová en Mateo 6:33. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, que empecemos a confiar. Y luego dice, recogía leños para entrar y prepararlo para dejarnos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué habla el profeta? La palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Su palabra? No, la palabra de Dios. Y le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por boca. Yo le estoy aumentando. No dice por boca, pero por Elías, por boca de Elías. Y es importante que nosotros entendamos una cosa. Aquí hay un reto cada que tú recibes una palabra profética. Esta mujer la recibió. Ella dijo, voy y preparo el pan y me voy a dejar morir. Entonces cuando ella iba por el vaso de agua tenía. Pero él le dice, dame para mí primero. Dame a mí primero. Entonces él la estaba retando a una prueba de fe, de confianza. Estaba recibiendo una palabra, dijo, hazme a mí primero, y si me lo traes a mí, tu harina no va a escasear, ni el aceite tampoco. Entonces ella se quedó oyendo aquella palabra de aquel hombre. Decía, ¿qué hago? ¿Se lo doy a ella? Esa es comida para mí, para mi hijo. Cuando ella llegó a su casa y Elías se quedó allá esperando en el lugar donde estaba, y encontramos que ella empezó a amasar con aquel aceite, aquella harina, y empezó a hacer su masa y empezó a extenderla. Encendió el fuego, puso el comal y empezó a poner aquel pan a hornear bajo las brasas, y empezó a salir un aroma. Su hijo estaba con ella. El aroma del pan despierta el hambre siempre. Va uno pasando por una panadería y ¡ay! Están cocinando pan. ¡Ay! Están cocinando pan. Siempre que alguien está cocinando pan, hay algo especial en ese aroma. Y decía a su hijo, mami, vamos a comernos ese pan ahorita. ¡Qué rico huele, qué rico huele! Y ella sufriendo en su corazón la lucha. ¿Se lo doy? ¿Lo comemos con él? ¿O se lo llevo a aquel hombre que dice que el aceite no va a escasear, ni la harina va a dejar no va a faltar, no va a menguar? Entonces ella estaba en aquella lucha tremenda
siempre que tú recibes una palabra profética, el diablo va a querer arrancarte la palabra profética. El diablo siempre te va a querer meter duda de la palabra profética. Por eso es necesario que tú puedas creer lo que Dios ha dicho, y así como cantamos, haz tu voluntad así como en el cielo, así se haga aquí en este lugar. Por eso vemos que dice que ella, al fin de cuentas, luchando con aquello, el aroma del pan, el hambre que tenía, porque tenían hambre, le dijo a su hijo: hijo, vente, acompáñame. ¿Qué pasó, mamá? Vente, acompáñame. Agarraron aquel pan, fue y se lo entregó al profeta de Dios. Le dio el vaso de agua y le dio el pan. Aquel hombre comió. Ella viendo que comía, y el niño mirando a su mamá y abrazando y viendo al Señor, y viendo a su mamá y viendo al Señor, y viendo a su mamá y viendo al Señor, y veía que se iba acabando el pan y que no le decía: toma un pedacito. Cuando él terminó de comer, dice la Biblia, dice: entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, porque la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Todo el tiempo que duró la sequía, ¿cuántos años? 3 años y medio. Santiago dice que duró 3 años y medio aquella sequía. Cuando la gente no está preparada para enfrentar esas cosas, solamente Dios nos puede ayudar. Normalmente no estamos preparados para un problema económico más que si no estamos preparados para guardar. Por eso la Biblia dice que el que da semilla, el que da pan al que come y da semilla al que siembra, multiplicará vuestra sementera, vuestro semillero. ¿Por qué? Porque Él te da para que tengas, para que hagas pan y guardes para tu semilla, para que vuelvas a sembrar y el próximo año tengas una cosecha y de ahí agarres la porción que es para ti, para comer, y la otra para sembrar. Y la siembra va en 2 lugares: en la siembra de tu negocio, de tu trabajo, de tu tierra, y la siembra en la casa de Dios. Pero es Dios el que provee. Entonces esta mujer supo confiar y creer y luchar en esa palabra, porque bien que le dijo: tu Dios. Vean lo que le dice. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Vive Jehová tu Dios. Conocía que era un hombre judío y que los judíos tenían un Dios poderoso. Dios había dado un testimonio a las naciones. La gente sabía cómo había llegado el pueblo de Israel, cómo se habían creado, cómo se habían multiplicado, cómo habían dominado, cómo Dios los bendecía y los prosperaba. Entonces ella le sabía quién era el Dios de Elías y confió en el Dios de Elías, en la palabra que aquel hombre le estaba diciendo: haz esto y no te va a faltar. Durante 3 años y medio estuvieron sacando de esa vasija harina para el pan en la mañana, para el mediodía y para en la noche. Puro pan, no había carne. No, sacaban más pan, horneaba pan, vendía pan, compraban para pollo, compraban para pescado, compraban para las aceitunas, el aceite no faltaba. Pero no comían pan y agua, no. Estaba produciendo. Dios siempre provee. Y Dios siempre se preocupa por ti y por tus hijos. Qué casualidad que Él bendice, nunca te va a dejar. Entonces, vemos cómo Dios es un Dios que provee. Es un Dios que da provisión. Y también vemos un segundo aspecto ahí en Libro segundo de Reyes. En el libro segundo de Reyes, capítulo 4, vemos otro evento parecido a este. Lo que estamos viendo es cómo Dios es un Dios que siempre está guardando y bendiciendo nuestras vidas
para proveer en todas nuestras necesidades. Vemos que aquí encontramos en el capítulo 4, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ya no es Elías, ahora es Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El siervo que había ayudado, que había servido a Elías. Cuando Elías es traspuesto, Eliseo recibe el manto profético. Y Eliseo recibió una doble porción del poder y de la autoridad que había en Elías. Por eso encontramos ya a Eliseo. Y dice aquí que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ay, yo me imagino que aquella casa se convirtió en un almacén de aceite. Porque siempre pensamos nosotros en miserias, cuando Dios da abundantemente. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos preparados para recibir la bendición de Dios. Estamos diciendo: Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Y cuando Dios manda la bendición, no tienes para recibir aquella bendición que Dios te ha dado. Yo a veces les digo a mis hermanos aquí, decimos: bueno, ¿por qué Dios no nos ha mandado 3,000 miembros más? Si estamos dando palabra poderosa, palabra profética. Y les dije: porque todavía nosotros como iglesia no nos estamos preparando para recibir a 3,000 personas más. ¿Quién los va a discipular? ¿Quién les va a dar los primeros pasos? O en este caso, como decimos, el hola. ¿Quién les va a dar las primeras lecciones? ¿Quién les va a estar dando el discipulado? Hacen falta maestros. Dios nos ha convocado a trabajar para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Y a la hora que decimos necesitamos un maestro, te hablan. Y el que de atrás que dice te hablan. Y así se van poniendo la mano hasta atrás. ¿Quién de ustedes, si en la obra y en el reino de Dios no está preparado para recibir lo que Dios tiene para nosotros en el mundo espiritual? En el mundo espiritual se crea toda la bendición para el mundo material. Mientras tú no estés viendo el interés del reino, el interés del reino de los cielos, ¿qué estamos pidiendo? Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces tenemos que entender que nosotros hemos descuidado los negocios del Señor, hemos descuidado alimentar a su pueblo, hemos descuidado alimentar a sus hijos. Que veíamos en una predicación hace como un mes, a principios de diciembre: echa tu pan sobre las aguas, que con el tiempo lo recogerás. Cuando tú aprendas a dar, sin esperar, Dios te va a multiplicar lo que tienes.
Pero Dios no te va a dar más. Ahora, si Dios quiere bendecir a Mijés, ¿qué está haciendo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, pónmelo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Si tú estás dejando de orar, si estás dejando de discipular, te estás dejando de darle a la gente lo que Dios te ha dado, Dios te ungió, Dios te dio el Espíritu Santo para que tú hables palabra de ánimo, de aliento, les des la palabra que ellos necesitan. Ellos necesitan palabra de salvación, palabra de bendición, palabra de ánimo, de aliento, y todo comienza con su necesidad. Dios es Jehová Jireh, el que provee, el que tiene la provisión para la necesidad de todas las gentes, de todo tipo de circunstancias. Hay necesidad de salud, tú tienes la palabra profética para sanar y no la llevas. Entonces, ¿cómo quieres que Dios bendiga si no estás capacitado para darle a los demás? ¿Cómo quieres que Dios a ti si ni para ti tienes? Es tan importante que nosotros aprendamos que si hay un enfermo y sabes que está enfermo y está junto a ti y te está hablando, o sabe que es su hijo, dile: me permite ir a orar por su hijo. Y no estés dudando, porque es Dios el que está en ti. Es Dios el que está dando la oportunidad. Es Dios el que te está dando la oportunidad de ver que Él es Dios todopoderoso y que lo que Él dice se va a cumplir. Él dijo: orad por los enfermos, echa fuera demonios. Él nos envió a sanar, a consolar a los afligidos, a darle libertad a los que están presos en la cárcel. Y está hablando de las cárceles demoníacas, de opresión, de pecados que están sometidos. Si tú les vas y les predicas de Jesucristo y le dices: es que tengo una necesidad económica, Dios puede bendecir tu vida. Yo no sé cómo. Dios puede mandar un cuervo. Dios puede mandar. Cuando tú declaras una palabra profética: Señor, hay escasez, hay miseria en esta casa, porque el diablo se ha ensañado y se ha enseñoreado sobre la vida de él. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta familia, bendigo a esta persona, bendigo a este padre que está necesitado. Ábrele puertas de bendición sobrenatural, porque tu provisión no es natural, su provisión es sobrenatural. Él va a usar. ¿Cómo no sabes? Alguien va a llegar, le va a dar una ayuda o le van a dar una beca, como tantos testimonios que oigo de gente que necesitaba algo, de repente le autorizaron, le dieron una beca. Dice: a mi hijo ahora ya puede estudiar. Ahora le dieron un permiso que no podía, le dieron otro nivel que no le habían aprobado. Oigo de escuelas que se abrieron, que estaban cerradas para sus hijos. Todo lo oigo, y eso lo veo solamente como una provisión de Dios para nuestras vidas. Y esta mujer, vemos que recibe esta circunstancia de aceite, vasijas, y le dice: paga toda la deuda que tenía tu marido cuando murió, porque el acreedor venía y se iba a llevar 2 de sus hijos para venderlos como esclavos. Eso se podía hacer en aquel tiempo. Entonces ella recogió tanto aceite, se multiplicó tanto el aceite, que lo vendió, pudo pagar la deuda, y todavía el profeta Eliseo le dice: y con el resto vive con tus hijos. Quiere decir que no les quedó poquito, les quedó una cantidad de aceite para vivir para muchos años. Probablemente, si aquellos eran los jovencitos chicos, hasta que tuvieran la edad de trabajar y la capacidad de sostenerse por sí mismos. Y mientras tenía ella, como una viuda que tenía que mantenerlos, tenía el aceite suficiente para muchos años. Eso fue una parte del mensaje del domingo pasado, donde decíamos que la recompensa profética no nada más te da para el momento, sino pasa a través de los años. Pasa a través de los años
¿se acuerdan de la mujer de Sunaim? La mujer sunamita, como después de que tuvieron los 7 años de hambre, tuvo que irse, dejar la tierra, después volvió con el rey y ahí se encontró en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con el siervo del profeta Giesi, que estaba hablando con el rey. Le dijo: mira, ahí está la mujer, y el rey le regresó todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque la recompensa profética sigue no nada más en el tiempo, sino a través de los años. Y esa recompensa tenía para él. Por eso hoy podemos decir que hay unos nuevos comienzos. Nada más para hacer más significativo este mensaje para el día de hoy. Este mensaje que Dios tiene para nosotros en el 2018, hemos dicho que las profecías y todos están diciéndonos que este 2018 es el inicio de una serie de cumplimientos de palabras proféticas. Ahora, ¿por qué? Ahora que estuvimos investigando más acerca de eso, vemos que en el calendario romano o en el calendario gregoriano que en el que estamos, ¿en qué año estamos? ¿En el qué año estamos? 2018. Y en el calendario judío estamos en el 5778. 2018 y 5778. Ambos calendarios terminan en el número 8. ¿Y saben qué significa el número 8? El número 8 significa nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Estamos apenas comenzando los primeros días del segundo mes del año. Estamos comenzando un año. Y estamos comenzando con una palabra de prosperidad y victoria. Por eso nos estamos dando cuenta de que este número 8 significa nuevo comienzo. También significa la vida de resurrección. Yo no me había puesto a pensar esto, pero cuando estuve leyendo esto, ¿en qué día resucitó el Señor Jesucristo? Dicen el domingo. Sí, es el domingo, pero en números seriados, ¿qué número sería? Si el día primero cae el domingo, ¿en qué cae el sábado? 7. ¿Y el domingo qué sería el número? 8. Por eso dicen que el número 8 significa un nuevo comienzo, una nueva vida. El Señor Jesucristo nació en números corridos, nació en un número 8. De tal manera que a partir de ese momento vemos que Él trae una resurrección a todo lo que estaba muerto. En este año 2018, por el 8, tenemos un significado de vida de resurrección, nueva vida, nuevos comienzos. Pero también, casualmente, el 2018, el número 18 en el significado bíblico de la numeración bíblica, el número 18 quiere decir bendición y larga vida. Bendición y larga vida. Y es un significado de un tiempo de salir de la esclavitud. Si muchos de nosotros habíamos estado viviendo en una esclavitud económica, de enfermedades físicas, de pecados, óigalo, de pecados. Alguien dirá, ¿qué pecados? Pues no sé, adulterio, fornicación, homosexualidad, desviaciones sexuales, la mentira, el engaño, los celos, la envidia, tantos lugares, tantos tipos de pecados o circunstancias de adicción, drogas, alcoholismo, no sé, tantas cosas que trae el juego, las apuestas. En este año 2018, ahora sí, cabe en el 2018, Dios va a hacer liberaciones tan importantes en la palabra de Dios. Busquen Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. En el versículo 10 leemos lo siguiente.
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dijimos que el 18 significa bendición y larga vida, pero también representa un tiempo para salir de la esclavitud. Significa un tiempo para salir de esclavitud. Por eso le dijo, cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que estar, hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, quiere decir que era un tiempo de salir de esclavitud. Ella había estado esclavizada durante 18 años por un espíritu de enfermedad. El Señor viene y la libera. Casualmente era el número 18. Eres libre. Vemos también que el número 18 habla de liberación, habla siempre de libertad. Y el número 18, por ejemplo, si ustedes ven, había 18 jueces. Cuando dejaron el pueblo de Israel, empezaron a gobernarse, Dios levantaba jueces, y hubo 18 jueces, y cada juez hacía una liberación de la opresión que el enemigo había dado sobre de ellos. Por eso encontramos que el número 8 y el 18 significa nuevos comienzos, nueva vida, vida de resurrección. Y en este año 2018 Dios va a libertar. No quiere decir que significa esclavitud el 18, no, sino significa un año o un número donde se sale de esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que es un número de liberación. Repite conmigo, el 2018 es un año de liberación. Dios nos ha hablado hoy. Dios nos ha dicho hoy que sus palabras proféticas son para ti y para mí. Son palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, tal vez de corrección para algunos. Palabras que al salir de su boca honran su nombre. Jehová Jireh, el que va a proveer en toda y cualquier necesidad que tú tengas. Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Ve la palabra que tiene para ti. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va
contigo, no te dejará ni te desamparará. Todo esto que acabo de hablar son palabras proféticas. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy el que te voy a proveer en toda tu necesidad. Escucha. Yo soy. Sí, Señor. Tú eres. Yo soy Jehová, tu provisión en toda tu necesidad. Si tú tienes necesidad en este momento, ponte de pie. Cree a mi profeta y serás prosperado. Y todos decimos: Dios está derramando provisión en esta noche. Recíbela, créele, hónralo, bendícelo. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesucristo en su corazón esta noche? Jesucristo está dando una palabra profética. ¿Sabes qué dice Él? Yo estoy a tu puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Jesucristo, que es Dios, quiere entrar a tu corazón. Quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere salvarte. No quiere que vayas al infierno. Quiere que seas salvo, que seas salva. Cualquier pecado que hayas cometido, Dios te lo va a perdonar si tú le abres tu corazón y le dices: Señor Jesús, soy pecador, soy pecadora, pero yo creo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Viniste a salvarme, viniste a darme vida eterna. Si eso es lo que tú crees en tu corazón, solamente repite esta palabra allí en tu lugar y dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Hoy yo creo que soy perdonado de todos mis pecados, que tu sangre me ha limpiado, porque tú moriste y resucitaste de entre los muertos, y hoy estás aquí dándome salvación. Por eso te abro mi corazón y te invito a entrar. Amén. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí en tu lugar. Hiciste esta oración, levanta tu mano. Yo quiero darle gracias a Dios por ti. ¿Alguien se hizo esta oración? Levante su mano recibiendo a Jesucristo. Voy a orar por ti esta noche, darle gracias por tu salvación. Si mientras hay alguien aquí, una mano levantada adelante, denle un aplauso. Pásale, varón. Salvo, ahora eres hijo de Dios. Dios ya te ha perdonado todos tus pecados. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que está luchando en su lugar? Estás oyendo la otra voz que te dice que no pases, pero vence al diablo y recibe a Jesús en tu corazón. No te quedes en tu lugar. Pasa al frente. Pasa al frente. Vamos a orar por este varón. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a este varón y declaramos que tu palabra de salvación, de bendición para su vida y aún de sanidad para él se cumplen en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Amén. Denle un aplauso. Te van a dar un abrazo.
tú estás aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Yo soy Jehová, tu provisión. Llena este lugar, No temas más. derramando Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. venido por Levanta tus manos, tus brazos, repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, por tu palabra a mi corazón. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por la provisión que estás dando a mi vida en toda necesidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus profetas. En el nombre de Jesús. Amén.